Es que hay muchas cosas como para decir, no estoy tan bien, pero es porque a veces perdemos de vista lo que tenemos en el Señor Jesús. Y ve al Señor Jesús, pon tu mirada en Jesús y vas a ver que las cosas cambian mucho, diga mucho. Bien, hoy quiero compartir con ustedes precisamente una palabra de ánimo, no lo han puesto ahí, pero yo quiero decirte que como cristianos debemos tener ánimo porque el Señor está cerca. ¿Cuántos creen que Él está cerca de nosotros? Él está cerca de nosotros. Y vamos al Evangelio de Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. El Señor Jesús siempre estuvo muy cerca de la gente, de los necesitados. Y aquí en este capítulo 6 encontramos al Señor Jesús en medio de una gran multitud. Dice Juan 6:1: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud. Pero fíjate por qué le seguían: porque veían las señales que hacía en los enfermos. Muchas veces la gente se va por lo que ve, y está bien, Jesús sanaba a muchos enfermos, infinidad de enfermos fueron sanados por Él. Pero quien se mueve solo por esa motivación puede, y es lo más probable, que se alejará del Señor muy rápido. Y aquí hay una gran multitud, porque veían las señales que hacía con los enfermos. Esta gran multitud no estaba con Jesús o cerca de Jesús porque creyeran en Él como el Mesías, como el Hijo de Dios, sino solo porque veían que Él podía bendecir a muchos. Y entonces dice el versículo 3: subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, y dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Era una gran multitud. Y tú conoces el pasaje que dice que pues Jesús quería probar a Felipe en su fe. Y Felipe le argumentó que era mucha gente, entonces que era difícil, con mucho dinero incluso, darles de comer a tantos. Y en medio de esta multitud había un jovencito, tú recuerdas la historia, un muchacho que tenía 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y Andrés vino y le dijo: pues aquí está un jovencito que tiene un poco de comida. Pero ellos razonaron. ¿Cuántos saben que somos muy buenos para razonar? Pero ¿qué es esto para tanta gente? O sea, pues es como la comida para un jovencito, para un niño. Pues ¿cómo de ahí va a alcanzar para tanta gente? Y Jesús les dijo: mándenlos que se recuesten, que se sienten todos ahí en familias.
Y dice que el número de los puros varones era como de 5,000 varones. Imagínate 5,000 varones con sus familias, porque venían, recuerda que venían a la fiesta de la Pascua, entonces venían en familia a celebrar la Pascua, y era una cantidad impresionante de gente. ¿Cuántos aquí han alimentado a 5,000 personas? Creo que nadie de nosotros. Bueno, Jesús es el único que hace lo imposible, hermanos. Y aún nosotros podríamos decir, pues aquí hay muchas provisiones, muchos alimentos, y le podemos dar de comer no solo a 5,000, sino a más. Es un trabajo titánico, pero Jesús de lo poquito hace una gran bendición, hace un gran milagro. Y dice que el Señor le dio a los discípulos para que ellos les llevaran a los hombres y mujeres y jóvenes y niños que estaban ahí, y dijo que coman hasta saciarse, tanto de pan como de peces. Y dice el pasaje que todos comieron hasta que se saciaron, y aparte le dijo a sus discípulos, recojan lo que quedó. ¿Cuántos dicen? Es algo humanamente increíble, pero Jesús es Dios, hermanos. Era Dios y sigue siendo Dios, el Dios Todopoderoso, que de la nada creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos existe, que de lo poquito sustentó a una gran multitud. Ese es nuestro Dios, hermanos. Es el Dios de los imposibles. Hoy en día tenemos muchos imposibles delante nuestro, muchos retos delante nuestro, pero Jesús está con nosotros, hermanos. Así que recogieron y llenaron 12 cestas, dice el pasaje. Versículo 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Fíjate, ellos sabían por las escrituras que la promesa de Dios era que vendría un profeta. Moisés recibió esta palabra de parte de Dios: profeta de entre tus hermanos les voy a levantar, igual que tú. Y ellos sabían que vendría el profeta. Versículo 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Jesús va a regresar un día como el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero todo es en el tiempo del Señor, hermanos. El problema es que nosotros queremos que sea ya en nuestro tiempo, conforme a nuestras necesidades y prioridades. Pero el tiempo del Señor es el mejor tiempo, hermanos. Fíjate lo que ellos dijeron: vamos a hacerlo rey. Y esta es una de las pruebas de cómo Jesús no se comportó como cualquiera de nosotros. ¿Quién no quisiera que lo hicieran rey? ¿Quién no quisiera ser el gobernante de una nación? En este caso era Israel. Y a la mayoría nos gustaría ser levantados, tener un lugar de preeminencia, pero Jesús venía con una misión mucho más alta, hermanos, y cumplió con su misión y regresará. ¿Cuántos dicen amén? Regresará por su iglesia, pero también vendrá y establecerá
su reino por 1000 años sobre la tierra. En este tiempo, hace casi 2000 años, Jesús venía a sufrir, a derramar su sangre por nuestros pecados, a morir en la cruz, y en lugar de recibir una corona de un rey humano, Él recibió una corona de espinas, por amor a nosotros. Y entonces Él se retiró solo. Versículo 16. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. En otro de los evangelios dice que Jesús les dijo que pasaran al otro lado del mar. Entonces quiere decir que Jesús les ordenó que subieran a la barca y cruzaran el mar de Galilea, y ellos estaban obedeciendo al Señor. ¿Por qué hago mención a esto? Porque a veces nosotros decimos, pues yo estoy obedeciendo al Señor, el Señor me va a bendecir. Y sí, el Señor nos bendice, porque a los obedientes Dios los bendice. ¿De qué se agrada el Señor? De la obediencia antes que los sacrificios. Y al tener a veces esta percepción de que todo va a ser color de rosa si somos obedientes, pues podemos a veces desanimarnos o estar inquietos. Pero vuelvo a repetirte, los tiempos del Señor no son nuestros tiempos. El momento en que el Señor viene y actúa en nuestra necesidad no es cuando nosotros decimos ya es ahora, porque Él ve más allá que nosotros. Entonces entraron en el mar, estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Jesús estaba ¿dónde? En el monte, allá solo. Y los evangelios de Mateo y de Marcos dice que Él estaba orando. Versículo 18. No solo estaba oscuro y Jesús no estaba con ellos, sino que además, dice el versículo 18, que se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Y pues la oscuridad de por sí ya es un problema, porque no ves lo que está sucediendo mucho alrededor de nosotros. Pero lo que sí estaban sintiendo era el mar agitado y el viento soplando fuertemente. ¿Cuántos saben que eso, aunque esté oscuro, lo sentimos? Versículo 19. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Estamos hablando que habían recorrido como 5 kilómetros. 25 o 30 estadios equivale como a 5 kilómetros de distancia. Pero lo que ellos percibían era que se encontraban en un grave peligro. Ellos conocían las tormentas que se levantaban en el mar de Galilea, y estaban ahí con ese temor, y repentinamente vieron que Jesús se acercaba caminando sobre el mar y tuvieron miedo. Ahora, nunca habían visto algo como lo que estaban viendo. Nunca habían visto a una persona caminar sobre el agua en medio de un
una tormenta y del mar encrespado. Era normal que tuvieran algo de temor. ¿Cuántos aquí como cristianos han tenido algo de temor en algunas circunstancias? Porque a veces hay cosas que nos sorprenden y que aparecen o suceden momentáneamente y dices, ay, ¿qué está pasando? Bueno, ellos estaban viendo algo que nadie más ha visto. ¿Alguien de ustedes ha visto al Señor caminar sobre el mar? No. Ellos estaban viendo a alguien que ningunos otros seres humanos vieron. Ya ven que ha habido charlatanes por ahí, ilusionistas que se llaman y no sé qué tanto, que dicen que caminan sobre el agua, pero pues se ha comprobado que es un truco, ¿no? Lo que ellos hacen, porque nadie puede vencer las leyes de la física. Y la física dice que por nuestro peso la densidad del agua no puede sostenernos. El cemento sí, la tierra. Cuando uno brinca una alberca, ¿qué sucede? No te quedas ahí encima, sino que tiendes a sumergirte, a hundirte. Entonces estaban viendo algo nunca visto, valga la expresión. Y con Jesús todo lo que sucedía era algo nunca visto. Un bebé nacido de una virgen era algo que nunca se había visto. Y ahí viene Jesús caminando y tuvieron temor. Y Jesús les habla. Y Jesús nos sigue hablando hoy en día. Y les dijo, yo soy, no tengan miedo. Yo soy. Jesús usa el yo soy, que es en el Antiguo Testamento el nombre de Jehová, del único Dios verdadero. Cuando Moisés le preguntó, ¿y quién les digo que me envía? Le dijo, yo soy, te envía. O sea, el Dios todopoderoso. Y Jesús, de hecho, en el Evangelio de Juan encontramos los 7 yo soy, donde Jesús se identifica como el Dios todopoderoso, porque Él era verdadero hombre y verdadero Dios. Entonces Jesús les habla en medio de ese viento y el mar encrespado y les dice, yo soy, no tengan miedo. Y hoy el Señor sigue diciendo, yo estoy con ustedes, yo soy Dios, no tengan miedo. Dile al de al lado, ¿escuchaste bien? ¿Escuchaste bien? Si Él está por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Habrá alguien más poderoso que Él? Diga, no hay nadie más poderoso que Él. Jesús hizo el mar de Galilea, hermanos. ¿O quién lo hizo? ¿Quién hizo la tierra y los ríos, los mares, todo lo que existe? Él. Todo fue creado por medio de Él, dice el escritor de Hebreos, y para Él. Y todas las cosas en Él subsisten. De hecho, Él puede levantar una tormenta en el mar. Si tú recuerdas a Jonás, cuando el Señor le mandó que fuera a Nínive a hablarles de un juicio que venía de Dios por su maldad, y que fuera y les predicara el arrepentimiento, si no el Señor vendría y los destruiría. Jonás no obedeció en primera instancia y quiso huir del Señor en un barco. Pero el Señor, dice en la Escritura,
levantó un gran viento, una gran tormenta, que casi hundía la barca donde iba Jonás. O sea que el viento le obedece, el mar le obedece, el sol le obedece, porque él detuvo al sol cuando Josué estaba peleando una batalla. Todo fue creado por medio de él y para él, y todas las cosas en él subsisten. Así que si él hizo el mar de Galilea, él le manda al viento, él puede calmar cualquier tempestad. Y pues seguido vienen algunas tempestades a nuestra vida, de muchas maneras, unos de una manera, otros de otra manera, pero ahí vienen las tempestades. Versículo 21. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. ¿Cuántos saben que donde Jesús está, llegaremos a la meta? Llegaremos a su presencia, llegaremos a donde Él está. Jesús es maravilloso, hermanos. Así que yo esta noche te digo, ten ánimo, no te desanimes. Jesús está cerca, porque aunque estaba allá él solo en el monte, llegó muy rápido, tan rápido como los discípulos necesitaban. No como ellos hubieran querido, pero Jesús llegó en el momento preciso. En medio de todo este desastre que vemos a nuestro alrededor, podemos estar tranquilos, hermanos. No debemos atemorizarnos ni intimidarnos, porque Él es el soberano de toda la creación. Él tiene nuestra vida en sus manos. Nuestra vida está en sus manos. Nuestro presente y nuestro futuro está en sus manos, hermano. Mientras el Señor regresa por su iglesia, ¿cómo está este mundo? Ahí vamos nosotros atravesando como el mar de Galilea, remando. ¿Cuántos han remado aquí alguna vez, cuando menos ahí en el zoológico? Ah, sí, se han ido al zoológico. Pero ahí pues es un charquito, perdón por la expresión, pero es un charquito de agua. Que pues tú te subes a la lanchita y ahí le das. Y si no sabes, te la pasas dando vueltas ahí, ¿no? Y llegas a donde está el chorro ese que te moja, agua bien verde. ¿Quién sabe qué tanto tendrá ahí? Porque ya ves que los patos ahí viven y no sé qué más. Y ahí estás en el chorro y quieres salir y no puedes porque no le sabes, hermano. Bueno, ¿te acuerdas que hace un tiempo se dio una serie aquí de los remos de la vida cristiana? ¿Qué fue? La oración y la palabra de Dios. Y con eso podemos avanzar y salir adelante. La palabra de Dios, escudriñar las escrituras, creerle a Dios y meternos a la oración clamando a Él. Así que como cristianos sabemos que vivimos como en un mar donde repentinamente se puede levantar una tormenta. Las tormentas a veces avisan, porque por ejemplo en esta temporada los meteorólogos dicen, pues va a haber 25 tormentas, pero
pues 10 tienen potencial probablemente de convertirse en huracanes. Y pues ahora con los adelantos tecnológicos las empiezan a monitorear desde que empieza ahí una tormenta tropical y que empieza a haber lluvias y miden los vientos, y es todo una ciencia esto, una técnica especial. Y más o menos nos dan una idea de lo que puede suceder. Pero quiero decirte que hay registros de naves, aún ahorita en la actualidad, pero en el pasado, de naves que de repente desaparecían. Ahora ya con la tecnología se sabe que grandes buques a veces de repente van cruzando el océano tranquilamente, pero de repente se levanta una ola de 30 metros de altura o más. Hay registros. Imagínate una pared de 30 metros de altura de agua. Si yo, cuando mi papá nos llevaba a la playa, que estábamos chiquitos, una ola de 2 metros, yo la veía como un monstruo, y que si me pegaba, olvídate, me daba unas revolcadas impresionantes. Bueno, una ola de 30, 40 metros de altura es impresionante. Hay una película que se llama La tormenta perfecta, que hubo unas olas impresionantes y fue un hecho real. No recuerdo ahorita el año. Así que pasaremos por este mundo y de repente vendrá una tormenta, hermanos. Si aquí con la del sábado pasado, que llovió y el río bajó con bastante agua y las calles se inundaron, pues mucha gente la vio, hubo inundaciones en la ciudad. Algunos pues nada más supimos de lo que pasó y gracias a Dios no sufrimos consecuencias, pero mucha gente sí la pasó difícil. Pero ¿cuántos aquí han obedecido al Señor y de repente te viene una tormenta? No estamos exentos, pero el Señor está cerca, hermanos. El Señor está con nosotros y a favor de nosotros. ¿Tú crees que haya sido una coincidencia que el Señor se fue al monte a orar y le dijo a sus discípulos, crucen el mar? No. Él quería enseñarles algo a ellos, igual a ti y a mí hoy. Hoy en día los vientos pueden de repente sernos contrarios. Ese pasaje dice que de repente los vientos les eran contrarios. Pero la gran promesa del Señor sigue hoy vigente: yo estaré con ustedes todos los días, hasta que venga y lleve a mi iglesia para que esté conmigo. Y por todo lo que conocemos en la palabra de Dios, reconocemos que Jesús siempre cumplió todo lo que prometió. Y Él va a cumplir todo lo que Él prometió a cada uno de nosotros. Mira, simplemente el que tenga un poquito de sentido común y estudie la vida de Jesús, como decía, de su nacimiento, de su muerte. No fue una muerte común la de Él, pero también de su resurrección en poder y gran gloria. Y unos días después de su resurrección, su ascensión a la diestra del Padre. Él hoy en día está sentado a la diestra del Padre con todo el poder y con toda la autoridad. Y el que estudie un poquito la palabra y los hechos históricos
podrá entender que Jesús no era un hombre común. Que muchos hoy en día dicen, pues era un hombre como cualquiera de nosotros. Él tomó forma humana, hecho semejante a los hombres, pero era Dios, el Verbo encarnado. Y todo lo que Él habló es cierto. Todo lo que Él dijo no eran palabras como las que tú y yo hablamos. ¿Cuántos han hecho una promesa y la han incumplido o roto, como se dice? No necesitamos levantar la mano. Yo creo que todos hemos hecho promesas que no hemos cumplido, pero Jesús ha cumplido todo lo que prometió. Antes de ascender le dijo a los discípulos, no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa de mi Padre, la cual escucharon de mí, porque van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Hechos 1:8. Y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cumplió su promesa el Señor? Claro que la cumplió. Dijo, no los voy a dejar huérfanos. Si yo me voy, va a venir el Espíritu Santo a morar en cada uno de los creyentes. El problema es de que, como dijo el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, que el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Y nos topamos con eso constantemente. Y cuando hablamos de Jesús, de quién es Él y qué vino a hacer Él y qué va a hacer en el futuro con nosotros y por nosotros, y les abrimos las Escrituras, dicen, pues sí, ahí dice, pero no lo pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por eso es necesario primero nacer de nuevo, ser una nueva criatura. Espero que tú que estás aquí o tú que estás escuchando la palabra ya hayas nacido de nuevo. Si no, no vas a entender y probablemente te sientas a gusto y probablemente leas y digas, pues está muy bien y está padre, pero no vas a entender la profundidad de la palabra de Dios. No vas a entender el propósito de Dios para nuestra vida. Y en la primera tormenta que venga te vas a desanimar y te vas a dejar llevar por la ola, mejor. Mucha gente en la Biblia podemos ver cómo experimentaron el poder de Dios en sus vidas. En la historia del profeta Elías, allí en el primer libro de Reyes, capítulo 17, no lo busques, tú ya lo conoces, cómo el Señor le habló a Elías y le dijo, ve y dile al rey Acab que no va a llover por 3 años, hasta que yo diga que va a llover otra vez. Y como el Señor le dijo a Elías, vete al arroyo de Querit y ahí yo te voy a proveer de alimento y vas a tener agua que beber en el arroyo. Y Dios cumplió lo que prometió de una manera verdaderamente impresionante. Los cuervos le llevaban pan y carne en la mañana y en la tarde. Y cuando el arroyo se secó, el Señor le dijo, vete a Querit, a un país extraño, a una ciudad que no era su pueblo, y ahí vas a encontrar una viuda que te va a sustentar hasta que llueva.
Y conoces la historia, cómo llegó, vio a la viuda, que la viuda estaba juntando un poco de leña para cocer el último pan que podía hacer con la poquita harina y el poquito aceite que tenía, y la poquita agua que tenía se la iban a beber, ella y su hijo. Y Elías le dijo: está bien, pero haz primero para mí y vas a ver que el aceite de la vasija no va a terminarse, ni la harina se va a acabar, ni el agua, obviamente. ¿Y qué experimentó la viuda? Que lo que Dios dice se cumple siempre, que Dios habla verdad solamente, no promete algo y no lo cumple. Así que, ¿cuántos aquí le creen a Dios? Bueno, entonces ten ánimo, hermano, el Señor está cerca, aunque no lo veamos ahorita. La voluntad de Dios siempre es lo mejor para nuestra vida, el plan de Dios siempre es lo mejor para nuestra vida. No tengamos temor, confiemos en Él y Él hará lo que es mejor para nosotros en su tiempo. Diga, en su tiempo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Versículo 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Cuántos aquí son soldados de Jesucristo? Todo cristiano entramos a la milicia en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Versículo 6. El labrador, para participar de los frutos, ¿debe qué? Trabajar primero. Y luego le dice: considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. ¿Cuántos dicen: yo quiero eso, Señor? Yo quiero ser un hombre, una mujer que considere lo que tú dices en tu palabra, y que tú me des entendimiento en todo. Versículo 8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual, dice Pablo, sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto. Ante todo esto, ¿cuántos dicen: yo también, Señor, ayúdame, todo lo soporto? Porque a veces podemos desfallecer ante las presiones, ante todo lo que nos rodea en nuestra familia, en tu trabajo, en donde quiera que estemos, aún en la misma iglesia a veces. ¿Cuántos saben que la iglesia también está en medio de un ataque constante? Pero Pablo dice: todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. ¿Cuántos dicen: yo prefiero sufrir con Él que sin Él? Porque la gente que no tiene a Cristo, ¿sufre o no sufre? Sufren igual que nosotros o más.
Pero qué difícil sin Cristo. Nosotros sabemos en quién hemos confiado y sabemos que es poderoso para ayudarnos siempre. Hasta que el día que Él diga, ya, ven a mi presencia. ¿Qué dice la Escritura que está haciendo Jesús hoy en día en el cielo? Hebreos capítulo 7 dice que Él es ahora nuestro gran sumo sacerdote y que Él está en el cielo intercediendo por nosotros. ¿Qué estaba haciendo Jesús en el monte cuando sus discípulos iban en la barca allá en el mar de Galilea? Intercediendo por ellos. ¿Qué está haciendo hoy nuestro gran sumo sacerdote? Intercediendo por nosotros. Si eso no te anima, no sé qué más te puede animar, porque hay cosas que en lo material podrías decir, esto me animó y está bien, pero es temporal. Saber que Él permanece para siempre, Él no cambia y Él sigue pidiendo por nosotros, obrando a favor nuestro. Así que si estamos en la barca, ahí estamos seguros, hermanos. En la barca puede ser zarandeada, pero no es hundida, porque Jesús es el que sostiene esa barca. Haz de cuenta que el agua estaba queriéndoseles meter a la barca. Y tú sabes que si es demasiada agua, ¿qué sucede? Se hunde. Bueno, hoy en día el mundo se está queriendo meter a la barca, pero nosotros debemos sacarla. ¿Qué hace un pescador o un marinero cuando el agua está entrando? La saca y la vuelve a su mismo lugar. No debemos dejar entrar el temor ni las cosas del mundo a tu vida ni a la iglesia, hermanos. Aunque vivimos en el mundo, no somos del mundo. Estamos aquí, no podemos, hasta que el Señor nos llame, estaremos fuera de este mundo. Pero mientras estemos aquí, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Y no dejamos que el mundo entre a nuestra vida. Jesús lo dijo en Juan 17. Te pido por ellos. No te pido, le dijo al Padre, que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Juan 17:15. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Pero no para nadar en el mundo, para ser de bendición en este mundo. Por ejemplo, en este mes van a ir nuevamente allá a los hospitales a compartir a los enfermos, orar por los enfermos, compartirles el evangelio. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, pero somos de gran bendición en este mundo. El Señor nos envió, así como envió a sus discípulos, nos envió a nosotros. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Estamos en este mundo con un propósito, no nada más a ver qué pasa. Así que el Señor sigue diciendo hoy, 9 de agosto del 2023, yo soy, no tengan miedo. Yo tengo todo el poder y toda la autoridad. Confíen en mí.
no tengan miedo. ¿Cuántos han tenido miedo en alguna ocasión por cosas que se vale a veces poquito, pero Jesús dice, no tengan miedo? Si entendemos quién es Él y quién está con nosotros, el temor se va. Es una, pues ¿cómo puedo decir? Una paz que no puedo entender, que en medio de cualquier situación, yo sé que el Señor tiene el control. Él lo dijo de una manera que a veces decimos, a ver, yo les dejo mi paz, pero no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. El problema es de que nosotros pensamos que esa paz que necesitamos solo puede ser como el mundo la da, con cosas materiales, con guaruras. No, es que yo estoy bien cuidado. No, Él da una paz que es acá adentro, y que de aquí sube a nuestra mente, y cuando vienen las cosas nos mantenemos tranquilos. ¿Cuántos han experimentado esa paz? Imagínate cuando el Señor les habló y les dijo, yo soy, no tengan miedo. ¿Qué crees que pasó en los discípulos? Una paz impresionante vino a sus corazones. Hermanos, el Señor sigue diciendo lo mismo, yo soy, no tengan miedo. ¿Cuántos dicen amén? Yo quisiera orar en un tiempo esta noche antes de irnos. Yo sé que muchas veces vienen los temores a nuestra vida y estamos así como estaban los discípulos en la barca, y era oscuro, Juan 6, que lo leímos ahí, y el viento se levantó y Jesús no había llegado con ellos. Como que se sintieron en ese punto vulnerables, como desprotegidos. Pero Jesús estaba acercándose a ellos. Y yo quiero decirte que hoy Jesús está más cerca de lo que te imaginas. Él conoce tu angustia. Probablemente los discípulos en un momento dijeron, ¿dónde estás, Señor? Y probablemente algunos de nosotros estemos diciendo, ¿dónde estás, Señor? Yo he sido obediente, he sido fiel, y siento como que ya me dejaste. Pero Jesús está cerca, hermanos. Así que ponte de pie. Y vamos